Bienvenidos a todos a el podcast de Guille y este es su segmento Ni Media Página. Hoy como celebración, como conmemoración del Día de la Mujer, vamos a celebrarlas a ellas, a las hermosas de la casa, a la inspiración de la vida, a las dadoras de vida, a lo más grande que tenemos el ser humano, si es tal, es por la mujer. Y hoy queremos celebrarles. Hoy tengo aquí un ramillete de flores. Tengo aquí a las mujeres que yo más admiro luego de mi madre, claro, de mi abuelita, de mis hermanos, de la gente que tengo en la casa, pues estas son las amigas que la vida me ha dado y les agradezco muchísimo. Siempre gano mucho en sabiduría cada vez que hablo con ustedes, me encanta escucharles, me encanta verles, me encanta abrazarles. Son para mí un don de la vida. Agradezco mucho a la vida por conocerles, son todas ustedes maravillosas, les admiro un montón, les quiero un montón, les pienso un montón, somos sentipensantes, como decía Galeano, y tenemos conectados el corazón y la mente, pues gracias a ustedes, ¿no? Yo creo que la madre en la casa nos enseña eso también a sentir, a veces. Claro, a veces con el padre, los hombres a veces con el padre tenemos una relación que es como de complicidad. Con la madre a veces puede haber choques, pero ese choque también te hace crecer, ¿no? Yo creo que las personas también podemos hacer una metáfora con las cosas y con la comida, yo creo. Somos como el vino, somos como el vino. Les presento primero a mis invitadas de hoy. Tenemos aquí a mi derecha a Sandrita Correa. Sandrita querida, qué lindo verte, Gracias, qué hermoso. por Muchas gracias por venir. invitarme. Tenemos a mi izquierda a María Cristina Jarrín. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Qué lindo. Alejandra Carmina Cantos. Qué lindo tenerte. Me encanta tu nombre. Me gusta Me mi encanta. nombre. Si tengo una hija, le va a poner Carmina, ¿Sabes? Sí. Me encanta. Qué lindo tenerte. Y finalmente, no el final, sino el principio. El primero es el último el primero. Silvia Vera Viteri. Bienvenida, amiga. Amigo querido, tanto tú me quieres, yo te quiero. Desde la primera vez que llegaste a mi casa, gracias por estar aquí. Oh, qué lindo tenerles. Les decía que somos como el vino. ¿Con qué vino se identifican? Yo, si me preguntan a mí, yo soy un porto. Champán. Eres cierta, ¿no? Me gustan las cosas que vibran, las cosas que creo que la vida es una fiesta. Así que amo el vino, soy sommelier de hecho, pero el champán es como mi vino fetiche. Exacto. ¿Y tú, Carmina? A mí me gusta el martini. Bueno, tienes que ponerle más cosas. Sí. Claro, el vino Quedó corto. Sí. Algo de James Bond. Me gusta James Bond. No tanto, ¿sabes qué? Él es más bien héroe de mi hermano. Ah, era de tu hermano. Sí. Ya. Sí. Ya, el martini. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste un martini? Pues fíjate tú que no tengo memoria. Mejor. Sí, porque yo tomo vino con cualquier pretexto. Y es una costumbre de mi familia paterna, por el lado de mi abuelo, ascendencia española. Entonces, en la casa siempre se almorzaba con vino. Y en esa época no se utilizaban las copas, vino en vaso. Vaso. Como los argentinos, ellos también lo toman así en vaso. Vino en vaso. Y a los niños, en el vaso de agua ya eran las gotas de vino y así empezaban a crecer. A mí también me viene por el lado de mi abuelo, que era francés y era diplomático, entonces siempre había vino en la casa. Lo cual también no está disociado de nuestra cultura ecuatoriana, que a veces la gente piensa que es un gusto muy elitista y no es así. El vino es un producto de la tierra. Así es. Claro. Ustedes, chicas, ¿con qué vino se identifican? Sandrita, Yo el porto, el Porto. pero también el champán. ¿Sabes qué? Yo decía, siempre hablaban del Porto, ¿no? Y en novelas y en todo hablaban del Porto. Y yo tengo que agradecerles a unos amigos que también una vez me llevaron a un almuerzo y uno de ellos me dice, ¿sabes que tengo un Barros, un Porto? Y yo, chuta, ¿quieres? Yo, claro. Ahorita me acuerdo, Igor Jaramillo, sí, él me llevó a su depar y estuve ahí con su pareja, Yasmín Salas, con ella estábamos ahí y entonces abrimos un Porto.
Qué bestia, el Porto es otra cosa. Sí, El Porto sí, es sí. una cosa, hasta el color es como una El olor. El olor, el color. Ujú. El vino dice que hay un vino para cada momento de la vida, y eso es cierto, pero también creo que hay un vino para... el vino nunca es ni solo ni a solas, o sea, eso es una divisa importante. No, tomar un vino solo no es tan apetecible que compartirlo, y entonces ni solo ni a solas, y acompañado de comida mejor todavía. Mire, Christian Johnson nos está viendo. Qué orgullo, María Cristina dice. Y aplausos. Sí. Ah, Gladysita Montalviza también está viendo. Lindas señoras con un bagaje envidiable. Qué lindo. Besito a Gladys. También la vamos a tener a Gladys aquí, ya mismo la traemos. Para más o menos el 26 de marzo, que es el día de la combatiente, ¿no? La vamos a tener aquí. Por Sara. Sí, por Sarita. Sara, Por Sarita, exacto. por Sarita. Y Silvi, ¿qué vino te gusta a ti? Bueno, verás, yo primero celebro que en el Ecuador se haya instalado Ujú. la costumbre del vino, porque hace 30 años no había. Aquí nadie tomaba vino, sino la gente que podía importarlo de alguna manera, ¿no? Traerlo, lo traía cuando viajaba. Entonces me gusta mucho porque es una bebida social, es una bebida religante, y me gusta mucho el vino. A mí me gusta mucho el vino francés y el vino español, son los dos vinos que más me gustan. Me gusta el Porto, no es que lo tome muy seguido al Porto, pero me gusta mucho. Y mi padre de niña me enseñó, él se extrañaba muchísimo por estas viudas francesas, y incluso le dijo al embajador francés alguna vez: estas viudas, ¿por qué se dedicaron a hacer champán? Entonces me gusta el champán de viuda de Clicquot, que tengo en mi casa, que es una maravilla y que obviamente lo saco de vez en cuando. Traje de París y a veces cuando viene gente me lo trae. Creo que eso es lo que yo prefiero, pero hay otros licores también que me gustan. Pero así socialmente yo tomo. Claro. Pedro Jorge Vera, tu padre. Mi padre era un amante del vino. Mi padre decía que solo había 3 ciudades en el mundo en las que él podría vivir: en París, en Buenos Aires y Quito. Y obviamente con cada una de sus características. En Francia el vino, y en Buenos Aires la carne, y en Quito su vida. Claro. Entonces por ahí también me viene eso. Y así mismo como los vinos, yo creo que somos también las tendencias de la izquierda es roja como el vino. Y yo creo que ustedes también representan eso. O sea, cada uno de ustedes tiene una forma de ver a la tendencia a la izquierda. Somos izquierdistas, no lo vamos a negar. El podcast es de izquierda, o sea, hay que decirlo sinceramente, a mucha honra. Claro que sí. Somos de izquierda y tenemos diferentes tonalidades, colores en medio de lo rojo que somos. Hay uno más vino, hay otro más anaranjado, y así tenemos, ¿no? ¿Qué tan a la izquierda están? Alejandra, Carmina. ¿Pregunta al azar o en orden? Vamos a ver con A mí Alejandra. me gusta el rojo intenso. El rojo intenso. Sí. ¿Tú, Cris? Yo, si es que nos ponemos a hacer la equiparación con que a la izquierda está, sí, yo diría que el rojo intenso no me gustan nada las medias tintas, digamos, ¿ok? Yo creo que no es o no es en la vida, y con este principio de coherencia hay que caminar. ¿Escucharon eso? Caramba. Eso sonó muy bien. Muy bien. Tenemos aquí un vinito. Gracias a Guillermo. Un vino francés. A ver, pasemos a la experta. A ver, ¿qué es? Pero es una cepa que me gusta mucho, Merlot, es un Calvet, que el Calvet es un vino, se pronuncia Calvea, no Calvet, la T en francés no se pronuncia al final, ¿ok? Y el Merlot igual no es Merlot, pero esta es una cepa que, si bien es cierto, muy importante en Francia, desapareció de los viñedos franceses a causa de la filoxera. Y la recuperaron los viñedos chilenos, y los chilenos hacen ahora unos vinos fantásticos con esta cepa Merlot. Así que, y los viñedos chilenos repoblaron los viñedos franceses y europeos. Entonces, eso es una muestra de que finalmente los intercambios, las fusiones, finalmente ya el mundo es eso, ¿no? Esta globalización se ha dado en todo. El vino es un ejemplo. Repoblamos los viñedos europeos. Sí, súper. Salud. Salud a todos. Saludos a todos, pero la copa la tiene. Hablando de izquierda, sería lo que dice la Cristina, la fusión, lo que Che decía,
sumar, sumar, nunca restar, pero aún dividir. Pero sería sumar para multiplicar. Y eso creo que es un desafío de vida para todos, sumar para multiplicar. Sí. Sobre todo en la tendencia que tú haces referencia. A veces nos dividen nuestra especialización, no somos tan querendones del pensamiento que a veces lo refinamos tanto que después ya no cabe el otro vino, ya no cabe, ya queremos, somos muy recalcitrantes, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, lo que tú dices, ¿no? No dividirnos, tratar de entendernos, porque claro, a nosotros nos desune la especificidad, o sea, a veces por cuestiones que parecen para los demás pequeñas, para nosotros son grandes. Decir el feminismo, por ejemplo, a veces nos divide, ¿no? Nos divide dentro de la izquierda y a veces a gente la expulsa de la izquierda y termina a veces en la derecha. Silvi. No, bueno, pues yo tengo ancestros. Claro. Y yo vengo del PC. O sea, yo soy de una izquierda muy dura del Partido Comunista y evidentemente siempre me he adaptado a lo que el país ha impuesto en cuanto a la izquierda. Tengo una teoría, obviamente, de que vivimos una etapa de transición hacia una socialdemocracia dura, que fue Rafael. Y la historia nos está demostrando que el socialismo no está a la vuelta de la esquina. Pero además necesitamos un socialismo con otras características muy diferentes a las que se dieron en Europa del Este. A la que se dio en Cuba, que pudo darse porque existía la Unión Soviética. De hecho, cae la Unión Soviética y Cuba tambalea, porque las fuerzas son muy fuertes. Entonces, mira, si tú vas al plano económico que tal vez Fidel no alcanzó, el bloqueo es una cosa que no puede una isla superarlo. Entonces, yo sí tengo teorías de que vivimos una época de transición. He tenido muchos desacuerdos con muchos heridos. Pero sí creo que a donde nosotros tenemos que llegar y luchar por llegar es a una socialdemocracia. Cuando eso suceda, nuestros hijos y nietos demandarán más democracia. Y entonces caminaremos a un socialismo sin los hierros, como repito, de los países socialistas, incluido Cuba. O sea, esto nos servirá de experiencia, de depuración, para que nosotros podamos, bueno, nosotros los que vengan, las generaciones que vengan, pero yo creo que el mundo camina hacia allá. Y mira, hay una cosa importante de decir, la ecología es un tema fundamental porque está contra la contaminación. Pues por ahí puede venir, pero volviendo a la pregunta original que me decías, yo vengo del PC y con eso... Sí. Saben que les invito a leer el Evitar la guerra, crear nuevos mundos de Raúl Sibeki, un librazo. No lo traje porque ya se me acabó, se fue como el agua. Es muy bueno. Sí, gracias a la vida. Pues me voy por aquí, por allá y me muevo y se vende. Pero eso es ser casi Quijote en esta época en la que está tan desvalorizado la bendición de la lectura, ¿no? Sí. Creo que leer más nos hace mejores y efectivamente este espacio me encanta precisamente por eso. O sea, yo con mis nietos soy una fanática de leerles cuentos y ellos están siempre con un libro en la mano y creo que esa es la semilla que tenemos que ir obviamente dando, alimentando y siempre tener la esperanza de que las cosas van a ir para mejor. Yo no soy muy amante de las etiquetas, pero sí creo en la coherencia. La coherencia de pensamiento tiene que ver con tu coherencia de vida. Y no es solamente la apariencia, ¿no? Pero la coherencia es importante. Y decía esto de evitar la guerra, crear nuevos mundos de Sibeki, porque ahí él dice esto que decía Silvi, que más o menos estos colores de la izquierda tienen que irse ayornando y se tienen que ir adaptando a las circunstancias. Él decía ahí una parte de la historia del Partido Comunista Chino que, claro, los rusos le enviaban los emisarios, ¿no? Y querían hacer lo mismo que sucedía en la Guerra Civil Española, era hacer asesores y todo, pero los chinos dijeron, no, ¿saben que no les vamos a seguir al Comintern ni a nada de eso? Y porque nosotros no queremos esto sí queremos, y viendo también la experiencia en España, ¿no? Que
ahí parece que le siguieron todo lo que dijo el Comintern, y entonces llevaron al desastre, ¿no? Y a la división y a atrocidades, ¿no? Como la muerte de Andrew Ning. Sí, sí, sí. Daniel, yo creo que modos de pensar crean maneras de vivir. Marx decía que una nueva sociedad requiere una nueva educación. Considero en lo personal que cada día a su afán. Nosotros hemos de ser lo que anhelamos en el sitio en el que estamos, en el lugar en el que estamos. O sea, para mí cualquier ismo es ya una encarnación de vida en mí. Y desde ahí se genera obviamente la única herramienta educativa que yo conozco, que es el ejemplo, que Mahler lo decía, ¿no? Para quienes te observen. Y ahí viene otro que se llama Emerson y dice, lo que eres es tan fuerte que no escucho lo que dices, o si yo le apropiando me digo, sí escucho lo que dices. El ejemplo creo yo que es vital, y en eso no es un tema de largo tiempo, según mi criterio, por supuesto, sino de cada día tienes que ser tú una revolución en sí mismo, contigo y con quienes tienes junto a ti. Yo vengo de la izquierda también, pues de política toda la vida se ha hablado en mi familia. No voy a citar nombres porque pretendo hablar desde la conciencia, porque alguna vez se encontró Madre Teresa de Calcuta con Fidel y decía, lo que tú le llamas de espiritualidad, yo le llamo conciencia. Y yo siento que la conciencia es la que nos aconseja cada día, que cruzando con lo que Silvia señalaba, lo de la ecología. Yo a mis abuelas nunca les vi hablar de ecología, pero tenían unos modos y unas costumbres súper ecológicas, no eran consumistas, reusaban todo. ¿Qué más de ecología? Porque el consumismo, puedes estar declarando lo ecológico, pero el consumismo no va a la par con la ecología, ¿no? Y tenemos un solo planeta. En resumen, pienso que el día a día ya vamos obteniendo, y mi solidaridad total con el pueblo de Cuba, porque a estas alturas ya no tenemos misión cubana en el Ecuador, y me solidarizo desde la dignidad humana, porque patria es humanidad, con el presente que estamos viviendo y con nuestros hermanos cubanos. Dani, tú mencionaste una cosa que me parece importante cuando hablaste de los feminismos. Mira, a mediados de 1950, es decir, a mediados del siglo XX, se creó en Estados Unidos una cosa que se llama woke, que era el despertar, eran movimientos antirraciales. Eso a través de la historia se distorsionó. Entonces, el woke ahora empezó con los estudios culturales. A mí me tocó eso en la universidad, en mi maestría, los estudios culturales, que era un sustento académico y teórico del woke. ¿Qué es el woke? Es la atomización del y cómo los estudios culturales empezaron, que estudia la migración por aquí, que estudia los feminismos por aquí, que estudia el indigenismo por acá. Es decir, es una estrategia foránea que disemina a los movimientos. Ahora, amigo David Chávez lo señala constantemente, él les dice los posmodernos, muchachos que creen, ellos creen firmemente que están luchando por la izquierda, pero son sectores sumamente atomizados. Van, como repito ya, los feminismos, los antimachismos, bueno, feminismo hay una gama impresionante. Entonces, son atomizaciones que no permiten la lucha colectiva. Yo no estoy en contra de que las mujeres se organicen. No estoy en contra de que los migrantes tengan sus gremios o sus grupos, pero todo eso tiene que tener la conciencia, mucho más allá, una cuestión estructural. O sea,
Los cambios son estructurales. O sea, las mujeres dicen, pero es que ahora las mujeres ocupan altos puestos. Las mujeres ya son gerentes, las mujeres ya son no sé qué cosas, dentro del mismo sistema patriarcal. O sea, el sistema patriarcal no cambia absolutamente nada. Y esa es la lucha. Y esa lucha solo la puede hacer una lucha política en conjunto. Como alguien dice, la ecología sin política es jardinería. Y así cada una. Entonces, a mí sí me parece que no son luchas individuales. Creo que uno tiene que tener una revolución de honestidad dentro de sí, dice Sandra, pero creo que esa lucha individual tiene que estar junto a la lucha política. Es decir, yo no creo en alguien que me hable si no está, digamos, que me hable de estos avances, de estos progresismos, si no está en la lucha, si no manifiesta su voz política. Entonces, ahora es Cuba, pero mañana son los indígenas, pero sí. Entonces, tratando de hacer un conglomerado, un colectivo de nuestra lucha, yo sí levanto mi voz. No es muy fuerte mi voz porque no sale de las redes, pero es mi voz y en las redes me manifiesto como lo que yo soy. Eso es honesto, eso es coherente, eso es consecuente. Eso. Creo que hay que incluirles, yo creo, estas nuevas tendencias, hay que escucharles. Tenemos que hacer un ejercicio de escucha, porque creo que, o sea, hay que entenderles, hay que analizarles, hay que darles la palabra, porque tal vez volvamos a cometer el mismo error, porque a veces los errores los cometemos otra vez. Y si los dejamos afuera, muchas veces los cantos de sirena de la derecha tal vez los acojan de mejor manera y tal vez tengan algo que decir. Yo sí, lo que sí le llamo a cualquier izquierdista que se llame izquierdista es a escuchar, a tratar de entender. Tal vez las diferencias etarias son abismales, pero creo que sí podríamos entendernos con estas nuevas tendencias. Pero los actos te definen también. Yo creo que efectivamente el pensamiento individual es importante, pero también desarrollar el colectivo, porque si no caemos precisamente en estas atomizaciones, en todos estos aspectos que dividen en lugar de unir. Hablábamos del feminismo. El feminismo es eso. Yo conozco casos, de hecho tengo a mis dos grandes amigas aquí, en que en su momento pasaron situaciones muy difíciles y perdónenme, pero los movimientos feministas no fueron los que estuvieron ahí para apoyar. Entonces, hay que ser realistas. Entonces, no, por eso te digo, no me gustan los actos definen a las personas. Creo que me faltó decirte solo una cosita a propósito del woke. Es que es gravísimo. Porque convence a la gente que son luchas de izquierda. Tanto convence a la gente que las derechas le tienen miedo por creer que son movimientos de izquierda. Y no son. Sobre el woke. Sí. Ahí dice, Christian Johnson nos dice, en realidad la expresión woke aparece ya en los años 30 dentro de la cultura afroamericana en Estados Unidos. En ese contexto, stay woke significaba algo como mantente alerta a las injusticias del sistema. Alejandra, solamente por esta cosita, Alejandra, no te estoy. Sí, tiene razón. Bueno, yo tengo conocimiento que son en los años 50 como una lucha antirracial, sí, bueno, no solo está la cámara, sí. Pero el tema es la distorsión que yo digo que se ha hecho al punto de que las derechas acusan al woke de izquierda, cuando el woke es una manipulación ideológica impresionante. Y reitero, y ya para terminar, que muchos caen en el feminismo, como repito, en la migración y en los no sé cuáles, atomizando. No, sí, yo solamente quería hacer una puntualización, porque en mi caso particular, yo sí debo reconocer que en el momento muy difícil para mi familia y para mí, de conocimiento público, el tema de la persecución de la banca, el movimiento de mujeres me sostuvo. Y lo que me preocupa dentro de
todos estos temas que tienen que ver, que involucran a las mujeres, lo que me preocupa que no son malos, porque los discursos son saludables. Lo que me preocupa es la dispersión que sí puede ser perniciosa, porque me pongo a reflexionar solamente en una cosita. Ya cumplimos 100 años del voto femenino. 100 años del voto femenino. Y yo veo que, yendo a lo puntual, no tenemos una representación que se diga ha sido consecuente con esas luchas. Por ejemplo, a mí en el Congreso, en la Asamblea, como se llama ahora, no me representa a nadie. No les conozco tampoco. No conozco sus ejecutorias, no sé qué pasa allí, no sé qué hacen allí, seguramente alguna cosa harán, algún trabajo harán, pero desde mi experiencia, yo fui asesora parlamentaria mucho tiempo, cuando la forma de trabajar era diferente, las leyes se aprobaban en el plenario y con la presencia física de discusiones nocturnas largas, tertulias, con los asambleístas, los diputados de la época. Ahora las leyes se las hace, se las revisa, se las vuelve a revisar y se les cambia la naturaleza y el concepto de lo que se quiere hacia afuera o de lo que afuera se espera a través de mesas técnicas. Entonces, eso sí me preocupa a mí, que hayan este tipo de situaciones que a mí me dejan un sabor agridulce, porque lo hemos vivido. Yo me formé, yo crecí en el movimiento de mujeres. La Coordinadora Política de Mujeres fue una organización en su momento de una fortaleza increíble, ¿no? Tenía esta presencia internacional. Y claro, pero los tiempos también van haciendo lo suyo, ¿no? Los relevos generacionales son buenos, son saludables, ¿no? Sin embargo, yo creo que a mí me queda debiendo algo allí que todavía no lo puedo, no lo logro definir. Han pasado 100 años. Desde que Clara Zetkin luchó por el voto femenino en la segunda conferencia internacional de mujeres. Y en el Ecuador, el primer país sudamericano. Y en el movimiento sufragista, claro. Y en el Ecuador, o sea, ya en el Ecuador cumplimos 100 años. 100 años del voto femenino. Claro. Respetando todos los procesos anteriores, ¿no? Que son un referente muy válido. Por supuesto, claro que sí. Pero, entonces, a mí sí me preocupan estas dispersiones que tienen mucho que ver con, a veces, hasta cierto punto, no sé si será la expresión exacta, porque no quisiera manejarme de una forma excluyente en lo absoluto, ¿no? Pero me parece que hay mucho, o se ve posturas individualistas que van degenerando el proceso, ¿no? Pero yo creo que el 8 de marzo es el mejor ejemplo de que lo vamos haciendo todo juntos. Al final no queda en la nada, los esfuerzos individuales y colectivos se van sumando, ¿no? Porque viene lo que tú dijiste de Clara Zetkin, alemán. Sí, ajá. Pero también estaba lo de la Kollontai en Rusia. O sea, todo se fue dando una cosita, otra cosita. La muerte de las chicas ahí en la textil de Nueva York. Entonces yo creo que todo eso fue... Yo creo que al final somos un poco como también plantitas que nos duele el dolor humano. Y a lo menos la gente de izquierda creo que tenemos esa sensibilidad extra, ¿no? Los disensos son buenos. Sí. Yo, o sea, no me gustan, eso sí, tampoco las generalizaciones. Sí pienso que en la asamblea hay mujeres que están levantando actualmente, ¿ok? ¿No? Pues son una minoría, exacto, y esas nuevas generaciones. Yo sí aplaudo a jóvenes como Charlene, ¿no? Y otras
otras, también hay una chica de Cuenca, ¿no? Sí. Pero estamos inmersos en un momento, en un sistema y en una situación que es realmente súper gastadora para las mujeres. Hemos vivido un montón de ejemplos en los últimos 2 años de cómo se minimiza, o sea, la situación de las mujeres está muy grave, muy delicada. Y comparto efectivamente el hecho de que las mujeres que llegan a grandes puestos y todo eso, pero dentro de ese sistema, a condición de que estés de todas maneras encaminada en el sistema. El momento en que sales o que sobresales un poco, pues ahí te caen con todo el peso ese mismo sistema, ¿no? Y lamentablemente muchos también con complicidad de mujeres, porque el ser mujeres no nos hace tampoco y que pensemos, sintamos y seamos todas iguales. Sí. Mira, con Lale no somos compartido en algunas situaciones. Desde los 80 el trabajo de los movimientos de mujeres, nos llamábamos Movimiento de Mujeres, en múltiples organizaciones, y somos de la calle, como quien dice, porque en la calle es donde luchábamos y defendíamos proyectos de ley, etc. No obstante, en esos tiempos era que las mujeres teníamos que llegar a espacios de toma de decisiones, porque ahí las decisiones que íbamos a tomar eran en pro de esa equidad que buscamos, ¿no? Pero yo he visto que llegado a los espacios de toma de decisiones hay una reproducción de lo patriarcal con más fuerza, y se utiliza a la mujer, al indígena, al negro, como envase de la misma mentalidad. Entonces, si estamos usando formas, vaciándolas del significado, pues seguimos en el engaño estadístico de que tal porcentaje de mujeres ya están trabajando, tal porcentaje de mujeres. Pero vayamos aquí ya se habló de la letra muerta, que le llamo yo, me parece que Alejandra, porque los tecnicismos terminan vaciando la sustancia, el meollo de la ley, lo importante, y luego quedan unos híbridos que nadie los comprende, ni nadie los entiende y son inaplicables. La mujer, considero que cuando es matriz de lo que crea y co-crea y procrea, y es de verdad, defiende también el resultado, no se abstrae del resultado, porque lo patriarcal hasta cierto punto es parir y allá, que no se hacen cargo del crecimiento, del cuidado, del verbo cuidar. Bueno, por porcentajes hablamos así, porque algunos sí y otros no, pero en porcentajes, ¿no? Y el verbo cuidar es tan importante, y eso sí viene de la matriz de hombres y mujeres. En todo caso, en el Ecuador, mi opinión es que no hay movimiento de mujeres ahora. No existe. De acuerdo, no hay. No existe movimiento de mujeres. Hay una parcelación y sí, hay una mimetización de contenidos, pero no hay una fidelidad y lealtad a esos contenidos. Hay una cosa que quisiera contar a propósito de esto. En mi consumo de redes vi ahora un llamado muy importante que se llama, no me acuerdo el nombre, unas mujeres que me merecieron respeto, las veía muy solventes en su discurso, eso es importante también. A la par, yo soy de la teoría de que todo lo que entra en el comercio sobrevive. Comemos guaguas de pan porque se comercializa. Comemos fresca porque se comercializa. Si la gente dice, ¿cómo mantenemos las tradiciones? Claro, mantenemos las tradiciones a través del mercado. Entonces vi unas cosas que también, a la par de lo que vi esto de una convocatoria que había, que me pareció súper interesante, unos almuerzos por el Día de la Mujer, no sé qué, unas tarjetas con unas
con unas rositas, no sé qué. Entonces, claro, es una trivialización que se hace de toda la lucha del principios del siglo pasado. Esto de la fábrica en que se quemaron las trabajadoras textiles, como Clara Zetkin, la lucha que nadie conoce a Clara Zetkin. Entonces, yo creo que eso es una lucha de tratar, difícil porque vivimos en un mundo capitalista, de conservar, no de celebrar el Día de la Mujer. Tenemos que conmemorar el Día de la Mujer como algo doloroso. Es un día de resistencia, es una fecha de resistencia. Nos enseña. Entonces, pero así vi las rositas del desayuno, el Día de la Mujer y no sé qué cosas. Claro, porque nuestra poca formación política nos da, sí, es que estamos celebrando el Día de la Mujer, y eso es terrible. O sea, analizar las fechas fundamentales. Ahí sería la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿tendría que haber tal vez una caudilla, o tendría que haber un partido, o qué tendría que haber para que se... Yo lo que creo es que tenemos que tener conciencia clara de que somos igualmente diferentes con los hombres, pero complementarios a la vez, de que nos necesitamos. Y que tenemos que tener una conciencia clara de que el feminismo también se nutre de símbolos. Símbolos que hemos ido perdiendo. Así mismo. Símbolos que hemos ido perdiendo. Entonces, yo sí creo que hay que apostarle a estos símbolos que son también el reflejo de procesos muy profundos en los que hemos trabajado, no desde ahora, desde siempre. Porque muy ajena a las tradiciones bíblicas, Lilith, la primera feminista que se ha conocido, ¿no?, se rebela, y por rebelarse es condenada a ver morir todos los días a cada uno de sus hijos. Pero por favor. Sí. La propia María Magdalena, si queremos entrar en la parte, o sea, considerada una prostituta, cuando era una mujer inteligente, o sea, todo, ¿no? O sea, pero es lo que decíamos antes, o sea, las mujeres, pobre que sobresalgas un poco, o sea, porque te caen con todo el peso del sistema imperante, y sea la época que sea, esa es la verdad. Por eso que decía, hoy sí tenemos, yo creo que sí hay, yo soy gente de esperanza, a mí me gusta, y veo que hay chicas, hay gente que... ¿no? Mi sobrina el otro día me cantó una canción feminista, yo creo que la vio en YouTube, y me comenzó a cantar una canción, sí, hay todavía, o sea, hay material. Claro. Hay material. Mi nieta va a cumplir 3 años y le dices, Rafa, qué linda que estás, yo soy inteligente, o sea, claro, o sea... También depende de cómo criamos a las hijas y a los hijos. ¡Ojo! Es que el lenguaje también es patriarcal. Sí, claro. Una amiga me decía, que la traje el otro día también acá, la poetisa Cindy Jiménez, ella me dice, los hombres son los principales afectados por el machismo, porque, o sea, si no sales de esa matriz, porque lastimosamente hay que decirlo también, que hay mujeres machistas, y entonces te crían así. Y entonces tú tienes que salir de esa matrix que te ponen en la cabeza de que, pobrecita, que claro que hay que cuidarles todo, pero son fuertes, o sea, la mujer es muy fuerte. Yo he sido profe y desde muy chiquitas las veo más fuertes psicológicamente, más solventes, y eso, cambió el término. Más solventes, tienen autoconfianza, se lanzan, son valientes, ¿no? Y eso a veces de los chicos no se los ve mucho, por ahí uno que otro, pero las chicas son lanzadas, lo hacen, ¿no? Es excelente trabajar con chicas, con niñas, porque hasta te enseñan, te dicen, profe, no haga así, haga esto. Wow, muy bien, sí, te voy a hacer caso. Entonces te enseñan mucho. Claro, yo lo que digo es que no niego la importancia de todas las luchas, creo que son fundamentales. Pero yo insisto, mientras no sean luchas políticas y mientras no apunten a la estructura del sistema y del Estado, o sea, son importantes, pero no cambian nada. Cuando tú dices, sí, el movimiento, yo me acuerdo de montones de movimientos a los que me invitaban, iba una vez, no volvía más porque no coincidía. Claro, y entonces son reivindicaciones.
Las reivindicaciones son importantes, pero no son suficientes. Lo que se tiene que cambiar es la estructura estatal, el sistema, y dentro de eso también una cuestión cultural. Yo no estoy peleada con el hombre, por ejemplo. Yo no es que, no. O sea, traté a mi hijo darle una visión muy amplia, pero yo no estoy en contra que hay feminismos, ¿no? Conozco muchos feminismos, están en las redes, amigas mías. Yo no estoy en contra del hombre. A mí me parece que es una cuestión estéril, y por ahí va también lo del woke. El woke es terrible. Entonces yo sí creo que, y con perdón de todos los gremios feministas que no están en la política, y estoy hablando de la política nacional, o sea, de meterte en la política, hablar, defender y decir cómo las chicas de la asamblea. ¿No las conoces, Ali? Vale, pero sería importante que las conozcas. Hay gente valiosísima. Mónica Palacios, la chica Íñiguez. Lo que pasa es... Espérame un ratito. La chica Noriega. Sí, Hay un montón de gente. Esta chica Noriega es una tipaza. Entonces, es importante en el caso de ellas porque ellas están legislando. Están legislando, y nosotros necesitamos una institucionalidad muy fuerte. El Ministerio de la Mujer fue cerrado. ¿Y cuántas instituciones que perecen por falta de dinero, de financiamiento? Entonces, hay gente muy valiosa, y estas que te he mencionado obviamente son de la Revolución Ciudadana, pero por fuera también hay gente muy importante. Probablemente sí, yo no es que estoy generalizando, no, de ninguna manera, no las conozco, es verdad. A ver, nosotros hicimos mucho sin el Ministerio de la Mujer. Uh-huh. No necesitábamos una estructura como esa para escribir en el Código Penal de la época, por ejemplo, el acoso sexual. En el Código del Trabajo, el acoso laboral. La sociedad conyugal conjunta. La sociedad conyugal conjunta. Las reformas penales, las reformas civiles de los años 70, de los años 90, nos definieron. Un trabajo muy importante que se hizo en el Congreso en el año 1995 fue la creación de la Ley 103, uh-huh, de la violencia, uh-huh, contra la mujer y la familia. Y eso tiene una historia, ese nombre, porque era la ley para la defensa de la mujer, pero con un número importante, mayoritario, porque habían pocas mujeres legisladoras en ese momento, y pocas que se las jugaron. Y yo tengo que rescatar aquí la figura de Ruth Moreno Agui, que fue la que se las jugó y se peleó con Febres Cordero porque firmó la ley. Y Febres Cordero le expulsó del partido. Claro, la expulsa del partido porque firma la ley. Entonces, pero buscar un nombre a la ley para que pueda ser analizada fue una cuestión de un trabajo de hormiga agobiante y cansado. Pero dio frutos. Dio frutos. Pero un día la ley 103 desaparece y se crean nuevas normas de protección que han enredado el proceso. Porque la ley 103 salvaba vidas. Salvaba vidas en ese momento. Tú ibas a la comisaría de la mujer y dejabas a tu hijo porque tenías que ir a trabajar. Porque en la comisaría de la mujer tenías a la trabajadora social, tenías a las cuidadoras de los niños, ¿no? Sin costo para las usuarias. Y además atención legal sin necesidad de abogado. Ahora si tú vas a pedir una boleta de auxilio... Pero es que esa es la consigna, Ale. Sí. Y yo como jurista que soy, digo que el derecho es el reflejo de la realidad social y así también de los límites en su tiempo. Habemos muchas mujeres y hombres que ya hemos recorrido
caminos que a lo mejor ahorita quienes están en la asamblea los empiezan a recorrer. ¿En dónde está el enlace con esa ciudadanía, con esa vida ya caminada? O sea, nosotros somos los que les tenemos que ir a buscar, ok, pero ¿por qué también estas personas no honran a quienes hemos venido décadas? Porque ahora llegar a una asambleísta, yo no sé ni cómo sea de hacer, porque todo como se ha tecnificado tanto, se ha oscurecido tanto, pero si estamos vivas aún, nuestra disposición a sumar para multiplicar, a nutrir, para crecer, está intacta. Pero interesa a quienes ahorita, por ejemplo, nada más están en la asamblea para producir leyes que sean claras, porque una cosa es la parte legal y otra cosa es la parte social de la ley. Ok, sacan una ley, pero no la divulgan, no hacen que la gente la defienda porque la crea suya. Y a mí me pasó puntualmente con la Ley Orgánica de Comunicación. Nos pasó porque trabajamos en el Cordicón con la CRIS. Tomaron como monotema, según mi criterio personal, el tema del contenido sexualmente explícito e implícito, talleres de eso. Y a la hora del té, cuando se bajaron, por ejemplo, el artículo 26, que tipificaba que al menos había infracción administrativa aquí cuando se linchaba mediáticamente a una persona, yo fui a la asamblea, participé en la mesa, pero era una voz en el desierto, porque nadie me apoyaba ni me acompañaba, ni siquiera la misma bancada que antes yo pensaba debía impulsar eso, ¿no? Entonces, aquello ocurre porque no nos ocupamos de la parte social de la ley. Solo que conste ya en un libro, creemos que ya está en el libro, entonces como ya, igual que cuando uno escribe un libro, creemos que porque ya he escrito el libro, entonces ya soy escritora. No. Tú tienes que ser encarnación de lo que has escrito. Tienes que responsabilizarte del contenido, porque antes que leer un libro tuyo, yo voy a ver cómo tú eres. Y eso les pasa a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes, que nos ven como somos. Porque el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Y para cerrar, realmente aprecio que no hay una conexión de quienes llegan por el pueblo a la Asamblea Nacional con ese pueblo elector. No necesariamente somos de X, Y o Z tendencia. El pueblo es el pueblo, no importa la etiqueta, el título, pero ¿en dónde están mesas de diálogo conjuntas? Realmente yo al menos no, y ahí le entiendo a Alejandra cuando dice no me siento representada, porque ¿quién de ahí se ha conectado con quienes sí hemos hecho trabajo ya de cuántas décadas, Ale? Como más de 4 décadas en temáticas que ahora veo que están topando, o en el tema de ahora de los medios de comunicación, que son los agentes masivos de educación, y no nos ocupamos tampoco de eso. Tomamos el anglicismo, lo que decía Silvia, ahora es el lawfare, por ejemplo. Entonces, todo es lawfare, y el lawfare no alcanza a describir lo que es el linchamiento mediático. Y citándolo a Fidel decía que hay una diferencia bien importante entre la mentira y el reflejo condicionado, que ambas se consigue a través de los medios de comunicación. La mentira afecta el conocimiento, decía, porque son las fake news, ¿no? Pero el reflejo condicionado, en cambio, crea en ti un estado que ya te niegas a escuchar. Reaccionas por instinto. Y eso es lo que pasa con el linchamiento mediático, que crean estigmas que solo con pronunciar esa palabra ya hay rechazo a escuchar. Y con eso han hecho ya su trabajo. ¿Y cómo se consigue eso? A través de los mass media, a través del ciberespacio que hay ahora también. Eso, por ejemplo, necesita ser tipificado para que al menos exista y ya deje de existir impunidad, porque yo sí
pienso que el capitalismo se nutre de impunidad e inmunidad para lo que ha cometido a lo largo de la historia. Y el medio hoy en día simplemente te acusa y te juzga y te condena. O sea, muchas veces ya está dada, digamos, tu sentencia previamente por la presión que hay de estos medios de comunicación. Y eso es lo que decía Sandra. O sea, aquí lo que se ha desbaratado todas esas leyes, porque no es que no hemos tenido las leyes en comunicación, para la mujer, para la naturaleza, están ahí. Fuimos el primer país que tuvo en su constitución la defensa de la naturaleza. Y todo eso se tiró por la boca, ¿no? Entonces, y pienso que también está el hecho de que nos hacen perder la memoria. No, porque como todo es tan inmediatista, todo sale, todo pasa tan rápido, y eso les está pasando a las nuevas generaciones, lamentablemente. Y sí es importante que vuelvan un poco a esos orígenes, a ese pasado. Hay que mirar el pasado para poder caminar el presente y el Creo futuro. que este podcast justamente es para eso, es para que retomemos la memoria, para encontrarnos, para debatir. Eso le tenemos que agradecer a la podcast de Guillermo Granja. Muchas gracias, Guillermo, por tenernos aquí, por darnos este espacio para hacer nexo, para hacer coyuntura, para hacer revolución a través de las palabras. A ver, yo lo que quiero decir es que esta cuestión que ahora le llaman el linchamiento mediático ha existido toda la vida. Toda la vida. Por ejemplo, cuando ganó Salvador Allende, en el año 1970, no recuerdo la fecha, creo que septiembre, no sé. Bueno. Eso está en internet, cualquiera lo puede ver. Bueno, los titulares, no recuerdo los nombres, era una cosa terrible. Perdón con la expresión, o si le pones ting. Pero era de homosexual diciéndolo elegante, para arriba, Allende, y toda su gente. Entonces, obviamente... No había lo del narcotráfico, sino... No, pero en una época era la mujer prostituta, después del hombre homosexual, después del corrupto y ahora es del narcotráfico. Entonces, a lo que yo voy, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque las empresas son brutalmente salvajes. Mira lo de F, ahora con el presidente de la República. ¿Por qué se ha replicado tanto? Sea o no verdad, yo no lo sé. Porque es F. Porque es la agencia española F. ¿Cómo luchas tú contra F? Si hubiera sido al revés, si hubiera sido una noticia que nos atañería más en el sentido de lesionar. Entonces es muy difícil. Yo sí la veo como una lucha estéril, no innecesaria. Creo que hay que pararse y decir yo soy la que escribo cositas ahí sobre esto, pero sí la siento estéril. O sea, mientras las agencias de comunicación sean empresas que responden a intereses empresariales, pues. Pero ahí estaba la lucha. Pero estás normalizando ya. No, yo no estoy normalizando nada, discúlpenme. Trato de ser un poco objetiva, o sea, no me dejo llevar por la emoción. Quizás ese sea el defecto mío. Pero... No, y es que ahí está la lucha que hizo García Márquez haciendo la agencia que fundó Cuba, se me va el nombre, era la Agencia de las Américas. No, Prensa Latina. Prensa Latina. Fidel tuvo la visión de crear en los 60 Prensa Latina, porque a Hitler por lo menos le implicaba llevarte a un quirófano para lobotomizarte a que no pienses. Ahora, a través de los medios de comunicación, nos lobotomizan. Ahora, es difícil para mí gobelianamente hablando, hay 11 principios, como Silvia pronuncie, ¿ya? Hay 11 principios que provocaron el holocausto nazi. Yo no normalizo eso, y es más, me revelo a que normalicemos la impunidad de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, cuya herramienta efectiva aquí y ahora potente como cañón son los mass media.
Ahí está la lucha. ¿Ya? Yo creo que la lucha. Entonces, a quienes sí a mucha honra hemos sido linchados mediáticamente y cargamos para cierta gente con un INRI, con una proscripción, ostracismo, lo que quieras. Por eso Felipe Rodríguez escribió recién un libro fantástico, porque él habla de los juicios mediáticos. Es un joven penalista, no sé si lo conocen. Felipe habla sobre los juicios mediáticos porque mediáticamente te forjan el caso, te sentencian y te enterraron. Quedas vivo sin opción a ningún derecho humano, llámese trabajo, llámese honra, buen honor, buen nombre, familia. Es el INRI. Eso tiene que existir una norma. En España existe el delito de trato degradante, que es de 3 a 5 años, aquel que vulnera el derecho internacional, los derechos humanos. Caso contrario, toda la normativa internacional, como está pasando ahora en el mundo, no existe para quienes son potencialmente asesinos en serie. Porque quienes tienen este ADN de ser asesinos en serie, no les importa la ley, la norma, está para ser violada igual que las mujeres. No digo ni emocionalmente ni subjetivamente que se vaya a acabar todo poniendo un artículo o una norma o una ley, pero creo que es parte de la civilización, la norma jurídica, y que haya una consecuencia de cuando tú violas esa norma jurídica. Porque mientras aquí no pase nada, porque asesinas a diario la reputación, porque ahora le llaman asesinato reputacional, así van las palabras. Yo me mantengo con acoso y linchamiento mediático, que viene de los clásicos, ¿no? Yo no soy amiga de los anglicismos, pero también los incorporo. No obstante, quien normalice que eso no pasa nada o es muy emocional, yo respeto eso, pero no lo comparto. Sé el proceso de Allende, sé el proceso del Mercurio, pero antes al menos existía solo la prensa escrita, que eran las grandes empresas que aquí Correa decía dueños de la imprenta, dueños pero ahora en el ciberespacio es más complejo. En resumen, para mis compañeras y para ti, Daniel, tiene que existir una consecuencia para quien la salud mental de las personas, los individuos, los colectivos, no les sean necesarias para sus fines. Porque el linchamiento mediático lobotomiza a las sociedades. Las hace no pensantes, por tanto zombies, o crea partidos que legitiman que eso está bien. Yo creo que a veces uno no puede explicarse bien, y eso es una cosa grave, porque al no explicarse uno bien, no se comprende bien. Yo creo que por mi formación, por lo que yo hago y por lo que pienso, no podría decir jamás en la vida que aplaudo la normalización o la naturalización de un insulto o de una condena o de un asesinato en redes. Como repito, soy bastante objetiva, sueño con un pie en la tierra. Luchar contra las grandes empresas es muy difícil. No quiere decir que no voy a luchar o que la gente correspondiente de ese tema no lo haga. Rafael Correa tiene como 50 juicios. Y si tú miras un X, lo insultan todos los días en las peores cosas de la tierra. Jorge Glass, es decir, eso existe. Y yo todavía me pongo a pelear ahí con los de X. Es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Yo a lo que voy es a lo que digo, dolorosamente, o sea, porque mis sueños no son la realidad. Lo que yo quiero no es la realidad. Los medios de comunicación, sean tradicionales o digitales, todavía determinan la percepción de realidad en esta sociedad. Yo tenía una vez, puse un letrerito ahí en Facebook que dije, no importa lo que logre, pero qué bueno
que mis nietos, las nuevas generaciones, sepan que no estuve de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo con él. Y eso es bastante. Ese es mi límite. Pero soñar que yo le voy a ganar. Soñar, no. Eso no me quita el que lo haga. Repito, porque quizás me explique mal, pero soy muy clara, pero lo mejor, pues uno a veces por hablar rápido no se explica, pero como puedo estar yo de acuerdo con la normalización. Creo que en este momento es un buen momento para pasar a los libros. Pasemos a los libros. Sí, justamente porque el primer libro que se ve en pantalla es el de Silvia Vera Viteri, el Cariño Malo, ¿no? Carmina, tal vez si me puedes pasar el... Ya, Carmina, me encanta, Carmina. Carmina, Tu mamá era Carmina, No, mi madre era Carminia. Carminia. Pero a ellos les gustaba mucho el primero es... le gustaba mucho, o a mis padres, Carmina Burana. Sí. Y la tarareaban, mientras mi madre cocinaba, la tarareaba. Y claro, y mientras mi padre ponía la mesa, porque éramos una familia extraña y muy rara dentro del resto, dentro del concierto familiar materno y paterno, ¿no? Éramos los extraños, los raros de la casa. Éramos 3 niños, mamá y papá. Entonces, y a mi padre, creo que vivía feliz con sentirse el extraño de la casa. Entonces, sí. Entonces, mi padre, mientras ponía el mantel o nos planchaba los uniformes, también asumía que Carmina Burana estaba en el ambiente. Entonces, siempre fue así. Ojo, un padre de esa generación que planchaba uniformes y ponía la mesa, que también eso era comunista de la familia de los... Claro, en un contexto... Cocinaba mal, Pero cocinaba perfecto. Tenía una sazón espantosa. Pero nosotros le decíamos, oye, divina la menestra. Divina la menestra. Sí, pero tu abuelo era andaluz, no era asturiano, esos que son, pero, o gallego, que son bellísimos. Mis abuelos también, mi bisabuelo era andaluz, Cádiz. Yo tenía una amiga muy querida que iba mucho a mi casa en La Floresta, que era una casa enorme. Y entonces me decía, porque para mi papá la música era la música clásica, que la conocía todo, los tangos, y después Polo. Pero mi amiga me acuerdo que me decía, oye, a tu casa hay que entrar así, porque todo el día había música, a propósito de lo músico de tus padres. Sí, mis padres, el sábado, por ejemplo, el desayuno familiar era toda una algarabía. Concierto. Sí, éramos gitanos. Qué lindo. Sí. Hermoso. Cariño Malo lo tengo en mis manos, pero también tienes tu otra obra, ¿no? Corazón en bandolera, que debe haberla traído, mea culpa, disculpa, pero este libro también tiene cosas de la feminidad, ¿no? Háblanos un poquito de este es tu sueño, me imagino, uno de tus sueños, escribir y publicar. Bueno, sabes que mi padre me decía, yo me acuerdo que cuando la revista, que prefiero no nombrarla, pero es una revista muy famosa y tenía otro tinte menos reaccionario. ¿Cuál? Dígalo. Adivina. Los que fueron mis queridos amigos y que me saludan. Entonces mi papá me dijo, oye, yo era joven, entonces mi papá me dijo, oye, están buscando escritores jóvenes, tú puedes, escribe. No, le decía, qué miedo, no. Y el otro día Don Uvidia me dice, Silvia, porque está haciendo una antología, te dije. Sí. Y bueno, me he incluido ahí. Entonces me dice, Silvia, ¿por qué empezaste tan tarde? Le dije, no sé, primero le eres un grosero, le digo, no sé, le dije, no estaba lista. Me dice, porque es fantástico, bueno. Entonces, a ver, Cariño Malo es una serie de cuentos que no se competen mucho entre ellos. Quiero decir, son muy diferentes. Me decía Javier Oquendo, cada uno tiene su dignidad. Debo reconocer que Raúl Vallejo, a quien yo admiro muchísimo, creo que es uno de los escritores en este momento, es una cosa muy agradable, muy sensible.
sobre el libro, bueno, destaco unos cuentos, sobre otros. Y hay algo femenino ahí, puede haber la cuestión de Marilyn Monroe, que a mí personalmente me gusta. ¿Gata rubia? Gata rubia, gata rubia. Entonces, el Quique alguna vez te dijo a vos, me gustan mucho los títulos. Yo dije, ojalá no le gusten solo los títulos. Y yo sí creo que el que escribe un libro es un escritor. La primera vez que íbamos a lanzar Corazón en Bandolera, le dije al bandolero que no me pongas escritora, por Dios, qué cosa tan horrible, yo no soy escritora. No, sí, es un Me dijo, título. ¿cómo que no eres escritora? O sea, título. la persona que escribe un libro. Y mi amigo querido Miguel Betancourt, que es tan gracioso, me dice, escritora. Le digo, ve, no me digas escritora porque no soy escritora, con el primer libro. Me dijo, yo le dije, solo he escrito un libro. Y me dice, ya ves, Juan Rulfo te gana con uno. Dice, aparece sonriente, viene despacio, ilumina la bruma, lo ilumina todo. Trata sigilosa, jamás imaginé un fulgor humano tan brillante. Se sienta frente a mí, está dispuesta. Wow, qué pienso, ¿Sabes qué? Cortázar tiene una cosa muy linda que dice, la novela gana por puntos, mientras el cuento tiene que ganar por nocaut. No, claro, Me parece una definición muy buena. Claro, comienza Entonces, fuerte. claro, para el Día de la Mujer quizás la otra novela, la Ale, tú me acompañó las 2 veces, la Sandra también. Porque claro, yo siempre he sentido una cosa sobre la marginación y las marginaciones a las mujeres, no solo la marginación social de la mujer pobre, yo siempre he pensado en la mujer catalogada como muy fea, una marginación tan dura, tan cruel, a una chica de 15 años que nadie la saca a bailar porque es muy fea. Bueno, entonces yo tenía eso hasta que dije, y la marginación no a la lesbiana practicante, a la que asiste a eventos, a la que marcha el día del LGTBI, sino a una señora que le pasa, que le sucedió, una señora bien casada, muy bien casada, feliz, pero que algo le faltaba, ¿no es cierto? Ese es un poco Corazón en Bandolera. Corazón en Bandolera con... Ahora, pero aclárame algo, tú que sabes del woke. El woke también no va por ahí, o sea, la defensa de las minorías sexuales. Es que eso es lo que yo... Ay, creo que tampoco me expliqué muy bien. Así hacen aparecer. Pero el woke, exactamente, el woke es una manipulación para diseminar. Pero sí, y por eso los chicos se identifican tanto, como repito, de David Pero no será Chávez, también mea culpa de la izquierda que no hemos... Porque... No han contrastado. No han contrastado. Se comen. Sí, mira, yo creo que además hay como varias izquierdas en el país. Y yo señalaba una vez en un artículo, la izquierda marxista yo soy de izquierda marxista, pero yo creo que la izquierda marxista cometió el hierro de creerse la izquierda. Entonces, la teología de la liberación no es una izquierda marxista, por lo menos en declaración. A lo mejor lo es en práctica. Entonces, hay otras izquierdas a las que la izquierda de la Revolución Ciudadana, que tampoco es una izquierda marxista, no le dio cabida. No les dio cabida, y entonces hay un montón de gente que a mí me dice, pero oye, tal cosa, oye, tal cosa. Con esto quiero decir que yo insisto e insistiré, la lucha es solo una, y esto del feminismo en el libro Corazón en Bandolera va, o sea, mira, es una historia que yo, como la que yo veo, ¿no? No, Quique Vivanco me decía, experiencia personal. Digo, no. Entonces quiero decirte con esto que sí es una tragedia, no solo de la mujer, yo lo puse en una mujer, pero es una tragedia de la disidencia sexual, y lo es hasta ahora. Que se haya avanzado, que tengas por ahí un amigo homosexual y es tu panita, pero por ahí se ríen. O sea, una aceptación cultural del tema no hay. No hay. Se avanza, como hemos dicho, los movimientos chiquitos, que quisiera que no entren en el woke. Eso, pero es muy duro. Yo cuando estaba escribiendo la novela, yo decía, y esto ya no está de moda.
esto ya todo el mundo acepta, ya todo el mundo acepta a las lesbianas. No, todavía. Entonces pregunto a otros y me decían, pero ¿cómo se te ocurre? Nadie acepta. Y como esta es una mujer de clase media alta, entonces como que más complejo. Porque las de clase alta, ve, en el mundo del espectáculo a nadie le importa si alguien es bisexual, sexual, homosexual o lo que sea. Pero en las clases medias y medias altas, o sea, la clase media siempre será conflictuada en todo. Por ahí. Siguiente libro de Alejandra Cantos, tenemos dos de Alejandra, sí, wow, gracias Cris, el de AGD. Alejandra fue directora del AGD, la última directora del Y AGD. fue mi jefa en el AGD. Ah, bien, diferente. ¿Se acuerda, doctora? Y Las vidas que también viví, que este es el clásico feminista, ¿no? Digámoslo. Bueno, No, Las vidas que también viví es un homenaje al trabajo que la vida me permitió hacer en el ejercicio de la profesión como penalista. Este libro da cuenta de la historia que no conoce el Estado, que no conoce el juez. Es lo que te cuenta la persona que vive el problema y que viene agobiada y angustiada y que viene con las tripas en los ojos. Doctora, sálveme. Entonces, es un poco eso, ¿no? Son 82 historias de alrededor de 2000 y pico de casos que durante el ejercicio de mi profesión, en la carrera de abogada penalista que tuve, las recogí, porque eran las que me daban la vuelta en la cabeza, ¿no? Y recuerdo una en la que mi madre se enfureció conmigo porque era un caso que conmocionó al país, y yo no cobré un centavo, y teníamos un extraordinario penalista en el país, con un caso similar, que había cobrado en honorarios 35 millones de sucres. Claro, era un caso muy complicado, tanto como el mío. Mi madre me dice, ¿pero qué te pasa, hija? ¿Cuál es la diferencia? Y las dos están muertas. Perdón. Y además, el de tu caso, has tenido que ir a recoger en trozos. Entonces, madre, quiero hacerlo desde mi convicción, desde la impotencia, desde el dolor que me causa todo esto, ¿no? Y frente a la impotencia y al dolor, yo no puedo poner un precio. Entonces mi madre me dijo, no entiendo. Y no lo acepto. Porque... Te pegó un insultito por ahí. Claro que sí. Y además me dijo, el dolor no da de comer. Bueno, ella, siendo una mujer muy, muy práctica, muy objetiva, muy sensible, porque mi madre tenía una sensibilidad extraordinaria. Mi mamá sabía con mirarnos cuando nos dolía el corazón, cuando teníamos partida la vida. Y sin embargo, también tenía esas reacciones. No le gustó, no le gustó. Tu mamá ha estado como dicen pues, la mamá de Carlos Marx. Le ha dicho, hijito, ya es hora de que en vez de estar escribiendo el capítulo, más o menos eso. Y un día me dijo, no, las penas con pan son buenas. Las penas con pan son buenas. Sabes que mi mamá leyó ¿cómo se llama? La prueba que tú me mandaste. Leyó mi mamá de tu libro y claro, ella se quedó fascinada, pero estaba aterrada de los casos tan crudos. Sí, yo siempre me sentí satisfecha del trabajo, y cuando yo decidí ya no ejercer más,
cerrar la oficina y ponerla a la venta. Yo dije, tengo que cerrar esto sí, con una apuesta, sí, una apuesta en la mesa, recogiéndolo, al menos las que tengo las que me tienen obsesionada, ¿no? Entonces, claro, este libro está dedicado a mi madre. ¿Cuyo nombre es? Carminia. María Carminia. María Carminia, sí. Una mujer maravillosa. Yo siempre me quise parecer a ella. No podré, nunca, jamás. No, jamás. Imposible, irrepetible, ¿no? Pero cuando el libro salió, mi madre ya estaba muerta. Y el otro son los dos últimos, ¿no? Porque en realidad tengo 3 trabajitos hechos antes, pero que tienen que ver con el proceso oral en el Ecuador, con reformas penales, y más técnicos, ¿no? Más técnicos. Y este último es, y vuelvo a hacerlo públicamente, por Dios. Aquí en este libro yo le pido perdón a mi madre. Y lo vuelvo a hacer hoy día, porque este tema estaba vedado en mi casa. De esto no se podía hablar. Porque los banqueros pretendieron destruirnos como personas y como familia. Y lo bueno es que no lo lograron. No lo lograron. Entonces, yo no solo que no volví a hablar del tema, sino que me atreví a escribir algo porque yo tenía que decir lo que vi, lo que hice hasta donde me lo permitieron, porque era cierto, y Silvia es testigo porque ella me acompañó a mí en el proceso. Silvia es testigo de que todos los días pasaba algo. Todos los días pasaba Pero algo. algo de salir con Sí. Yo tuve a 3 compañeros de mi confianza, de mi círculo, de mi primer anillo, infartados por la tensión del trabajo. Los dineros que pasaban. No, pero los pejes y manitas alrededor de ese dinero. Claro, es terrible. O sea, era una cosa espantosa. Entonces, que no salga esto, por favor. Que salga nomás. Entonces, claro, la idea era sacarme del medio porque la audacia de esta criatura, como me llamaban después, esa niña, como me decían, efectivamente, esta guaguita, doctorcita. Doctorita. Sí, había sido sin cerrar las cuentas, ¿no? Y tratarlos a todos por igual, porque todos eran deudores. Claro. Entonces yo no fui a congraciarme con ninguno, ni a aceptar almuerzos de trabajo con ninguno. Y concretamente, ¿con quién estaba? El señor Febres Cordero, por ejemplo. Y con los Isaías. Y con los Isaías. ¿No? Entonces, mira lo que entonces todo se vale el exilio. Claro. La persecución. Claro, una persecución porque no sabían. A ver, yo a la fecha vivía donde todavía vivo. Un departamento que compré con préstamo. Muy bonito. Sí. Que compré con préstamo. Ustedes lo conocen. Que todavía lo tengo. Entonces, me buscaban cosas, ¿no? Y como no me encontraba, mi madre era una maestra jubilada que tenía un sueldo de jubilada. Además era viuda. Mi hermana era maestra. Y en este país sabemos cómo ganan los maestros. Los pobres. Sí, se puede decir que ganan. Sí, se puede decir que ganan, claro. Mi hermano no estaba en el país, estudiaba becado. Y yo tenía sobrinos pequeñitos. Era divorciada y no tenía hijos. Entonces, me buscaban cuentos. Como no me encontraban nada, entonces empezaron a maquinar cuál sería el lado más frágil para atacar. El nombre, la honra,
mi apellido. Entonces ahí empezaron las demandas por robo de abigeato. Sí. De ganado. Sí. Pero la cosa, porque el robo de abigeato se había dado en las circunstancias en las que yo era comisionada anticorrupción. Entonces, se aprovechar. Sí. Entonces, era una cosa grotesca, ¿no? Burda, pero sobre todo perversa. Pero fíjate que a pesar de todo, ¿no? Yo no les guardo rencor, no les odio, porque me dieron la oportunidad de hacer el trabajo que los antecesores míos, con una que otra excepción, yo solamente hablo por lo que hice, me dieron la oportunidad de recuperar el 92% de las acreencias. Yo recuperé 1.275 millones y centavos de dólares para pagarle a los perjudicados de la banca. Y presenté mi primer informe de cuentas a los 7 meses, con un proceso de cierre y con una ley que permitiera que estas cosas no se vuelvan a dar. Y la COSEDE, la Corporación de Seguro de Depósitos, es un producto de ese trabajo, que se cristalizó luego en una ley que forma parte... Que ahora existe, ¿no? Que ahora existe, ¿no? Forma parte de los anexos. Porque cuando trabajábamos el tema, llegando, dijimos que era necesario hacer una memoria. Porque es difícil recuperar y reconstruir procesos, sobre todo que nos marcó la vida como país y a las familias como tal. Destruyó familias que hasta la fecha no han podido reunirse, ¿no? Entonces fue muy complicado, fue muy difícil. Silvia es testigo de aquello, porque había momentos en que había que llamar a la prensa para anunciar lo que estábamos haciendo. Y no había redes sociales. No había redes sociales, no. Y tampoco podíamos decir, no se podía publicar que había... porque no teníamos la evidencia, porque estas cosas no se podían concretar, ¿no? Pero que había una redada para un secuestro en ciernes, ¿no? Entonces ahí yo tengo que agradecer públicamente a mis amigos. Tengo un amigo hermoso, muy enfermo ya, que se movió mucho y me puso salvo. ¿Cómo se llama? Y es el general Rodrigo Cartagena, casado con Amada Briones, mi compañera de colegio en la secundaria en Manaví. Entonces... No lo sabías bien. Claro, entonces ese día, no sé, los dioses, el universo, no sé, mi padre que ya había muerto, no sé qué pasó. El día que estaba todo previsto para la redada, parece que como en las familias, como que todos tenemos una especie de tío Alberto. Ese tío Alberto de mi familia tuvo un derrame cerebral. Y yo enloquecí. Y me dediqué a buscar pasajes de avión para salir a verlo. Claro, mi tío no se recuperó, murió. Tampoco conseguí el pasaje para ese momento. Lo conseguí para después. Pero para el momento de la redada, yo estaba en la casa tratando de buscar pasajes para ir a ver a mi tío, que falleció a las pocas horas. Entonces, esas circunstancias evitaron lo otro, ¿no? Y así te podría contar. La redada estaba prevista para el momento en que yo salga de la oficina. Ale, ¿te acuerdas que salimos a una casa de una persona sí. innombrable? Salimos las 3. Sí. Esa persona, tú, yo y el chofer. Sí. Esta persona que fue inconsecuente
no conmigo, no conmigo, con el país. Sí, nombrable. Con el país. Eso es lo A mí importante. me gusta rescatar algo de lo que dice Alejandra en cuanto a ver, yo crecí entre escritores, ¿no? Entre escritores y políticos. Por eso muchos de los amigos y mis amigos que van a mis lanzamientos muchos son heredados de mis padres. Es la necesidad de decir algo. Es la necesidad de plasmar en un libro tú, de lo que viviste. O sea, ¿por qué me lo voy a quedar solo yo? O de lo que sientes, o de lo que sí. Esa yo creo que es una necesidad del escritor. Es catarsis, ¿no? Es una demanda, Sacarlo es una y demanda. sanar. Es una demanda, ¿no? Ujú. Solo eso. Y la persecución es algo terrible. Y bueno, Sandra. Hablando de persecuciones, pues sí. Exactamente. El siguiente libro, Sandra Correa, Retrato íntegro, testimonio vital, de Leonardo Parrini. Sandrita, un testimonio vital. Bueno, este libro recoge 34 palabras. De esas 34 me honra tener a las 3 aquí, porque tanto Alejandra, Cristina como Silvia son parte del libro. Lo escribió Leonardo haciendo una investigación desde mi niñez. La portada del libro se llama Desafío a la injusticia, pero desde la paz, porque yo jamás ofendo a nadie, no está en mi software. Y la otra es La soledad de la inocencia. Lo tienes en tu casa. Porque ser inocente es el estado de soledad más grande que he tenido la oportunidad de conocer. Esta es obra de mi marido. Está en Francia, se expuso en el Joan Miró de la UNESCO. Wow. Y está en mi casa, como tú conoces. Sí, Leonardo le dedica a mi madre también, porque mi madre fue a Isabel León Palacios, madre de Sandra, por su lucha inclaudicable junto a su hija. Realmente mami sigue siendo todo para mí. Y narra mi historia, que nadie me contó, ni la estudié en ningún lado, sino la viví. Y el haberla vivido hace que desnudamente aquí se cuente. El episodio de haber sido nombrada ministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador, que fue el gatillador de una persecución que en lo que yo me especialicé no tiene fin. No tiene fin. A propósito, han pasado 29 años y recién ahora puedo respirar en paz respecto a que no tengo absolutamente nada de prohibiciones, de medidas cautelares ni de carácter real ni de carácter personal, pero han debido pasar 29 años. Que es la vida de una persona. Exacto. Es la vida de una persona. Y de un caminar diario por cortes. Nunca pensé que el caso más largo de mi vida fuera un caso mío. Es el único juicio que he tenido en mi vida. El más largo también, ya prescribió. Pero lo irónico o lo jovial de esto es que prescribió lo que nunca existió, porque así resulta. Un reconocimiento de inocencia. Sí. Y recién me encontré con una persona que así como Silvia tiene anécdotas contigo, Alejandra, hay otras personas porque las personas que nos acompañan en la gestión también tienen cosas que podrían también escribir, ¿no? Y me contaba esta persona que cuando yo pedí un documento, te esconden, dicen no hay, o el florón, ¿no? Pero es porque es el documento que te salva. Y sí, también a mí me ha salvado esa posibilidad de ser capturada, aunque un día decidí ya no, y me entregué. Entonces, esa es la historia de Sandra Correa, Retrato íntegro, testimonio vital, para que se sepa la versión no contada
que creo yo que es el honrar el derecho a la comunicación, a la información, sobre todo la ética del contraste, que religiosamente le llaman que la réplica. no levantarás falso testimonio, dicen pues, ¿no? Pero en lo que yo me especialicé, el linchamiento mediático se basa en levantar falso testimonio. O sea que es un tema que sí concita desde las ciencias sociales. Está en carpeta un libro, sí, mío, tengo algunos libros míos, pero digitales, tú los conoces también. Ecuador, Noticia Política Judicializada, que es meramente académico. Ahora está que no sé todavía el nombre, que relata, porque yo siento un vacío desde las ciencias sociales para abordar el tema de lo que es un acoso o un hostigamiento y un linchamiento mediático. Porque ahora veo yo que ya se ha enarbolado el fake news y lawfare y ya está todo dicho y no es cierto. Porque lo uno es un proceso y como tengo escrito, algunas cosas están siendo puestas en un libro. Finalmente, para quien le interese la otra versión de la historia, está aquí, maravillosamente escrito por un hombre, que es Leonardo Parry. Para finalizar, les quisiera preguntar a cada una de ustedes, ¿cuál sería el logro para las mujeres en el futuro? Veamos hacia el futuro. ¿Cuál sería de aquí a unos 20 años, unos 30 años? ¿Cuál sería el logro? ¿Tener una presidenta, tal vez? ¿O qué sería el logro para las mujeres? Cris, tal vez te sorprendo con la pregunta. O sea, para mí el logro es resistir, ser cada día uno mismo y la coherencia, ¿ok? Tener una mujer presidenta, desde luego que sí. Creo que incluso tuvimos una candidata que estaba como muy bien perfilada, ¿ok? Obviamente en una sociedad compleja, en un momento mucho más complejo, pero yo sí creo que seguir resistiendo, luchando, caminando y siendo coherente, porque como dije antes, yo tengo nietos, tengo una nieta, y entonces yo sí creo que estas generaciones tienen un camino arduo seguramente, porque el nuestro tampoco es que ha sido fácil, ¿no? Cada generación tiene lo suyo, mucho más complejo definitivamente, porque sí coincido con Silvia, pero el linchamiento mediático no es de ahora, ni siquiera es de la fecha que ella nombró, viene de mucho más atrás. Hipatia de Alejandría, aquí mismo en el Ecuador está Manuela Sáenz, o sea, exactamente en la Revolución Francesa, cuántas mujeres, ¿no? Va a seguir dándose, pero tenemos que seguir armándonos también, ¿no? Con coherencia y conciencia sí social, conciencia sí de clase, porque eso es importante, o sea, cuando hablamos de clase a veces pensamos, es que clase alta, clase media, no, clase es el estar, el aquí y ahora en una situación que es tu realidad, ¿no? Y no dejarnos pensar o por arribismo que vamos a llegar porque damos el voto por aquí por allá. Entonces, mientras comentemos eso, y sí es nuestra responsabilidad en nuestros hijos, nietos, entonces yo creo que, por eso te digo, soy positiva, creo en ese futuro. Yo estoy orgullosísima de mi hija, por ejemplo, ¿no? Y sé que mi nieta va por buen camino con la madre que es, pero también estoy orgullosísima de lo que tengo atrás, y no solamente de las mujeres de mis ancestras, sino de los hombres de mi familia. Precisamente Robinson Robles hoy día sacó un documental sobre mi tío Gustavo Jarrín Ampudia, que fue el primer ministro de Petróleo de este país, hombre perseguido. Nosotros fuimos perseguidos como familia también, o sea, aquí has venido a mujeres que han sido perseguidas directa o indirectamente, ¿no? Entonces, y estoy orgullosa de saber que donde vengo, porque comparto lo que dijo Alejandra, o sea, a mi tío no le pudieron coger en nada, ¿ya? Y mi padre también ha sido político, tuve otro tío que estuvo en Flopec, y yo creo que ese orgullo de que la corrupción no entró, no está en mi ADN. Y eso para mí es un gran orgullo que yo quiero seguir transmitiendo a mi hija y todo, y a todas las personas a las que bien o mal puedan escucharme y mi voz les sirva de algo. ¿Carmina? Yo creo que las mujeres... No, Carmina. Carmina, soy yo, mi madre es Carminia.
Yo creo que las mujeres tenemos que empezar por dejar de creer que nacer mujer es un riesgo en cualquier parte del mundo. Porque no lo somos. Pero la sociedad patriarcal ha sido tan perversa que nos estigmatiza desde antes de nacer. Yo recuerdo haber hecho un estudio para un país al otro lado del mundo, en donde ahorita no puedo volver. Todo lo que está pasando. En donde cuando una mujer quedaba embarazada, el Estado, por decisión del Estado, se le hacía un examen para establecer si el producto de la concepción era hombre o mujer. Si era mujer, se practicaba el aborto inmediatamente. Para todas. Sí, Claro. ¿Cómo mantenía la densidad poblacional? Precisamente después pagaron eso. Entonces, hay que empezar por eso. Las mujeres no podemos sentirnos que somos un riesgo o que nacer mujer es un riesgo en cualquier parte del mundo. No. ¿Por qué? Es más bien. Todo el orgullo. Claro. Silvi. Yo me mantengo, yo soy política. Y para mí, si la lucha no está imbricada con la lucha política, con todo el respeto, no sé. Entonces, de aquí a 20 años tú dices un partido De feminista. aquí a 20 años no, jamás. O sea, de aquí a 20 años yo me gustaría que la cuestión cultural avance, que la mujer no se pelee con el hombre, que no se atomicen las luchas y que vayamos juntos. Yo, con todo respeto para mí misma, eso era el PC. Éramos compañeros, hombres, mujeres, eso éramos. Y claro, era una cosa tan pequeña, se vino abajo. Y lamentablemente la discriminación, la marginación, por eso ese libro, existe. Yo creo en las luchas, en las victorias tempranas, así, pequeñonas. Pequeñonas puede resultar peyorativo, pero cortas, pequeñas en la legislación me parecen importantísimas, pero sin desvincularse de la cuestión política. En ese sentido, creo que en 20 años se podrá haber avanzado algo institucionalmente, legalmente y fundamentalmente cultural. Eso es decir, la política encierra todo eso. Finalmente, Sandrita, de aquí a 20 años, ¿cómo ves? Yo sí participo de que en los paraques de las experiencias. Dicen que de solo quien ha sido un día víctima pasa a ser maestro, en este caso maestra. Y opino que la maestría que tenemos las mujeres de todo lo que hemos vivido merece y está destinada a ser compartida con la sociedad. Yo sí pertenecía a un partido político, Liberación Nacional, sí participé en contienda electoral y ganamos, pero no nos dejaron entrar al Congreso como diputada provincial por Pichincha. Sí estuve en funciones en el Ejecutivo, pero el rato que tú no encajas, sin red de protección, las mujeres somos avasalladas. Y de aquí a 20 años me encantaría que haya una visión de sororidad, como le llaman ahora, que es hermandad, ¿no? Frente a un señalamiento a una mujer, que se ocupen de para qué la quieren afear, para qué la quieren denigrar, denostar. Ocuparse de eso haría que nos demos cuenta de que al statu quo le incomoda personas, hombres o mujeres, que no encajemos. Y la idea es no encajar en lo que normalizamos. Y que venga nuestra red de protección, especialmente, sí, de hombres y mujeres, y de todos, pero especialmente de las mujeres. Porque
dicen que el ego compite, pero la conciencia observa. Entonces, desde la conciencia nos hemos de observar en qué podemos ser mejores para ser semilla de aquí a 20 años, como tú señalas, y ya fruto de quienes nos antecedieron. Porque honrar honra y ser siendo somos. Y perdóname, pero es cierto que hablamos de mujeres, pero yo creo que estamos aquí con mujeres que también honramos a nuestros padres, que probablemente por esa presencia masculina, Que tenemos feminidad también. exactamente, Claro. ¿no? Que tuvimos la suerte también de tener padres, ¿no? Porque no todos son estos padres, ¿no? Presentes, con amor, incluso a veces con disciplina, pero sobre todo con acompañamiento, que no han rechazado el tener a la hija mujer, o sea, que no han hecho diferencias entre la hija mujer y el hijo varón. Eso también hay que honrar hoy en día, y en el Día de la Mujer. Y vuelvo y repito, súper importante, mujeres que están criando hijos varones. Es nuestra responsabilidad tener a esos hombres, compañeros, que queremos que sean compañeros de futuro a 20 años de mi hija, de mi nieta. O sea, esa es también parte de la lucha, ¿no? Una cosita chiquita, que nuestro peor enemigo, la retórica. Caemos en la retórica con una facilidad absoluta. Hablamos, no hacemos nada. Claro, Y hay muchos gremios de mujeres que hablan, que luchan, que hacemos, que luchan desde la retórica, pero no hacen nada. Entonces, en 20 años yo garantizo, si es que personalmente estoy viva, que seguirán hablando. No han hecho nada. Los libros los pueden encontrar en Librería Lastra. Nos pueden contactar al 0962-337799 y encantados de la vida, le esperamos con un cafecito. Y sí, nos invitan a puede ser el vinito también. Vas llevando. Claro que sí. Mea culpa también, porque yo creo que en la vida también se cometen errores, y yo mea culpa también, sí, a veces he cometido errores con mujeres. Así que donde quiera que estén, Cuenta. si lo tengo en ti, pues, Se enmiende. sí, que Porque el error- pueden enmendarlo, sí. Sí, es la semilla de la enmienda. Saluditos a mi madre, si me está viendo, mamá, te amo. A mi hermana, a mis primas, a mi abuelita, a Yanchone. Es Sí, Manalita. Manalita, claro que sí. Y a mi amiga queridísima Verónica. Ahora entiendes. Ojalá estés viendo el programa, pues te mando un fuerte abrazo, un saludo. Cañar. Sí, y que ya me dé el sí. O sea, ya, o sea, que ya. Sí, un besísimo. Y para finalizar, yo creo que hagamos un brindis, ya que tenemos un vinito, hagamos un brindis. Carmina, tal vez sí. ¿Vos desde cuándo te hiciste abstemia, Alejandra Catos? No, lo que pasa es que no me han brindado todavía. O sea, no es error tuyo. No. Yo lo he estado esperando. Ya, no te atrevías a decir que No. te confianza. A ver, tengamos un brindis. A mí solo dame color. Sí. Ya. Y repitan conmigo, les voy a decir las mujeres arriba y ustedes dicen arriba. Ya, y ahí brindamos. A ver, las mujeres arriba. Arriba. Salud. Saludos. Es todo por hoy. Podcast de Guille. Ni media Salud, página. salud, Siempre salud. con ustedes. Viva las mujeres. Abrazo y beso. Chau. Damián Polaco, pues, Qué rico programa. Hago de mi cámara una ventana al mundo, buscando historias que inspiran en esta aldea global. Desde la fotografía hasta el video en acción, en redes yo comparto mi voz y mi pasión. Comunicador de corazón, es mi oficio, es mi pasión. Ven, vive la experiencia, solo requiero tu presencia. En el podcast de Guille, tu vida es el relato. Compartes tu experiencia, sé feliz, ese es el trato. Lo que tú haces nos importa, valoramos tu presencia. Tu historia es nuestra historia.